Buenos días. Me gustaría tocar un poco la cuestión de los acuerdos de paz en Gaza. En políticas públicas, cuando estudiamos estos temas, decimos que la política empieza una vez que está aprobada la ley o la política o la norma, empieza la política de verdad. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver en los medios la política como lo que brilla en los focos, lo que se analiza en los medios, lo que sale, digamos, en los titulares de prensa, y olvidamos lo que pasa después, ¿no? El viejo Aaron Bildavsky tiene un libro traducido, La próxima implementación. En este caso se refiere a lo que pasa con las políticas públicas una vez, por ejemplo, en este caso son políticas sociales o políticas industriales que se establecen en Estados Unidos en los tiempos de la Gran Depresión y cómo fueron cambiadas, digamos, por el discurrir de la política diaria, pero una vez abandonada el foco queda muy bonito, vamos a aprobar tal ley y después se cambia totalmente la ley, ¿no? Que como el subtítulo del libro es como grandes políticas en Washington pues son cambiadas en Auckland, son cambiadas en los distintos pueblos. En la política internacional, en los tratados de paz, opera algo semejante. El foco es muy bonito, van todos los primeros ministros, va Trump, se hacen allí en Egipto un acuerdo con muchas fotos y se dan la mano, hacen la paz y firman un montón, rubrican un montón de normas y es el acuerdo de paz. Ahora, el problema es cómo se aplica o se implementa ese acuerdo de paz, porque ahí ya no están los focos delante, ya no está toda la prensa mundial sacando fotos, sino que es el día a día de la política pública. Entonces, este tipo de normas pues son difíciles de aplicar. Y vamos a intentar hacer un comentario que obviamente puede ser discutido. No desde el punto de vista de que yo tenga un conocimiento especial de la zona, sino porque conozco, en cambio, lo que pasa con las políticas después de que se aplican. No porque conozco la realidad, sino cómo han sido aplicados en otras ocasiones y cómo se desvían del original, ¿no? Por ejemplo, se habla de desarmar a Gaza, ¿no? Como era objetivo, pues disolver la banda o la organización, como quieran llamarle, chiita, no, pero sunita de Hamas, ¿no? ¿Y cómo se desarma eso? ¿Quién la va a desarmar? Ese es el primer problema de política pública. No, se va a desarmar y se va a rendir y va a entregar las armas. Vale, muy bien. Por lo que estamos viendo, no va a entregar las armas ni se va a rendir, etc. Entonces, a ver, ¿quién va a desarmar? ¿Quién va a desarmarla? Porque desarmar eso no es como un ejército convencional que se rinde. Pues es un cuerpo guerrillero, terrorista o organización de estas características. No tiene una jefatura clara, ni tiene una organización militar, simplemente sí que tiene un uniforme y se mezcla con la gente. ¿Y quién le quita el fusil? No es una organización de este tipo. Además, se camuflan y son protegidos muchas veces por sus familiares o por sus propios clanes. Entonces, eso no es fácil de aplicar y no es fácil que aparezca una nueva marca en vez de jamás. Que además, en ese mundo son muy imaginativos a la hora de crear marcas y nombres para tipo de organizaciones. Entonces, ¿quién desarma eso? ¿Quién va allí a desarmarlo? Y Trump ya con cierta comprensión del mundo dijo, no, bueno, por un momento lo vamos a dejar seguir. Vamos a dejar que Gaza siga, ¿no? ¿Cuál sería la postura, digamos, más normal en este tipo de acuerdos? Aunque quede mal decirlo, y queda muy mal decirlo, normalmente este tipo de acuerdo de paz será cuando es que realmente mandan en el territorio, que aparentemente es jamás, aunque eso está también en discusión, porque ahora se están reabriendo conflictos entre las distintas facciones, digamos, de ese mundo, incluso con conflictos entre ellos, con donatorios, entre clanes, entre la yihad islámica, entre Hamas y otras fuerzas armadas que puede haber allí, porque desde fuera se veía como aquello muy compacto, pero internamente aquello no es tan compacto, que hay muchas fuerzas. Entonces, supongamos que sea Hamas, que tiene todas las bazas, ¿quién se opone? ¿Quién se impone en los relatos y domina el territorio? Lo normal en una negociación de este estilo, como se hace con otros países, que los líderes que quieren negociar, Israel o otras fuerzas, pues negocien con quien manda realmente en el territorio y que lleguen a un acuerdo de paz. Normalmente se dice que son acuerdos, lo vemos cuando empiezan a llamarle pues, islamistas moderados o las facciones más moderadas de Hamas. Ese proceso ya lo vi yo cuando se negoció con los talibanes. No se negocia con los talibanes, se negocia con los talibanes más moderados, más sensatos, ¿no? O como se acabó de ver en el pasado en Siria, que era un señor que era un terrorista buscado con recompensas, ahora es un líder moderado de los sirios, que lo recibe su majestad de España, lo recibe Macron, el otro día lo recibió Putin, o sea, como que es un líder reconocido, ahora es un moderado, va a traer el orden y la paz, etc. Pues,
como gano ahora, pero claro, lo normal es negociar con ellos porque son los que controlan el territorio y si quieres llegar a un tipo de acuerdo de paz de verdad tienes que negociar con Fatah. Entonces, supongamos que se imponga jamás, ¿no? Pues ahora el problema es desarmado, que no es lo que no se va a desarmar. Pero entonces sería llegar a un tipo de acuerdo con ellos. Además, aprovechando una cosa, jamás ya no es lo que era. En el sentido de que, aun teniendo hombres armados, y cuidado, con una capacidad de reclutar nuevos militantes muy grandes, y seguramente, claro, al ser tan grande la destrucción, pues los hijos de los fallecidos, o que tienes un hermano, o un padre mucha gente se va a apuntar a ese tipo de cosas, porque es normal, que no ese tipo de cosas también te generan resentimiento. Y en pueblos que están acostumbrados a una cultura como de familiar mucho más estrecha que la nuestra, con unas lealtades familiares o de clan mucho más grandes, pues normal que si te matan a tu tío, a tu padre, pues tú le debes a meterte en la fuerza nueva, en la fuerza que combate a quien mata a tu familia. Entonces es fácil reclutar gente nueva, porque pues, se vio que a pesar de todas las bajas que tuvieron, siguen manteniendo. Pues supongamos que dominan el territorio, pero aún así no es lo mismo que antes, porque le falta apoyo internacional. Los apoyos que tenía están seriamente debilitados. Por un lado, los apoyos directos. Irán seguramente le gustó bueno el acuerdo. Tiene toda la pinta, porque no quieres seguir metiendo en los tipos de líos. Pero Siria ya no las tienen con ellos. Los Hezbollah ya no lo tienen con ellos. Es decir, los hutíes están seriamente dañados por los ataques. Es decir, solo cuentan con su propia fuerza. Claro, es algo que os financia de fuera, si tiene que les dé armamento o les dé algún tipo de logística, mal futuro tiene. Pues digamos, las posibilidades de una negociación en ese aspecto son mayores. Pero claro, atendiendo siempre, seguramente habrá que negociar con un liderazgo formal que te encaja más, no con un ente etéreo tecnocrático como se quiere plantear. Se negocia eso y se acuerda, porque normalmente es lo que se hace siempre. Porque la política normalmente, cuando no están los focos delante, tiende a ser bastante cínica y negocias con quien realmente está ahí. Y llegas a un acuerdo y si quieres llegar a un acuerdo. Por otra cosa es que Israel también quiere llegar a acuerdos. En principio también está interesado en llegar a acuerdos, pero cuidado, hay elecciones en Israel. En las elecciones en las que se presentan, digamos, Netanyahu una posición bastante, digamos, delicada, porque puede estar imputado, encausado por varios delitos de corrupción, pues seguramente si no es presidente puede acabar en la cárcel. Entonces, incentivo, no quiere decir que vaya a hacer incentivo, será a que busque alguna excusa para intentarlo, pero los acuerdos y mantener por lo menos cierta tensión. No digo que una guerra, porque la guerra tampoco le convenía especialmente, pero cierta tensión con las zonas. Entonces, hasta ahí vienen las dificultades para implantar todo este esquema de paz. Entonces, se habla de una fuerza de la ocupación de países árabes, porque los países árabes también están apoyando, y va a ser la clave esa, los países árabes están apoyando esta paz, porque son los primeros que quieren retomar los acuerdos de Abraham, que quieren volver, digamos, a la situación de paz de Israel. También estarán cansados de tanta guerra, de tanto lío, querrán un poco estabilizarse, sobre todo porque también pueden tener conflictos internos y ese tipo de conflictos desestabiliza sus poblaciones, porque las poblaciones de sus países, muchas de ellas apoyan a los palestinos, no sus dirigentes, pero sus poblaciones sí. Entonces eso puede contribuir a estabilizar el país y lo estaba haciendo. Por tanto, están interesados en llegar a una paz y comerciar con Israel, etc. Pues se habla de una fuerza de países árabes que podrían estabilizar la zona. Yo no creo en ese tipo de cosas, y menos en un gobierno tecnocrático, y menos aún si viene algún tipo de líder como Tony Blair, que creo que se está descartando. Un gobierno tecnocrático sobre qué manda, sobre qué se impone. Repito que, salvo que los desarmes, cosa todo difícil, los desarmes de verdad, esas personas están ahí, están por ahí camufladas en medio de la población y seguramente plantean resistencia. ¿Cómo se va a imponer un gobierno tecnocrático sin el apoyo, digamos, de quien controla realmente el país? Al final será una especie de cáscara vacía, que cuando fueron la ocupación de Irak por los americanos, pues tendrás un gobierno tecnocrático allí que no le hace caso a nadie. Y es visto como, y menos aún si las fuerzas de ocupación o las fuerzas de paz son en países occidentales. Entonces aquí ya no hay nada que hacer. Primero porque no conocen el territorio, no conocen el idioma, no conocen las costumbres, no creo que encuentren muchas complicidades allí dentro y por tanto les va a ser mucho más difícil controlar ese territorio. Entonces, yo, al principio está ahí, todo pinta muy bonito, pues un gobierno tecnocrático, así no sé sobre qué base, ¿no? Pero un gobierno tecnocrático supuestamente traerá la paz y el desarrollo, incluso inmobiliario, tal, pues esta realidad de que
que controla el territorio son otros y es como ellos con los que hay que pactar, repito, con una opción más favorable que antes y que podrá, digamos, llegar a algún acuerdo. Y esperemos que lleguen. Yo creo que durante un tiempo se verá una especie de paz tensa, estilo Guerra Fría, o una situación como con tensiones, con escaramuzas, pero yo creo que de momento no se va a volver a una guerra a gran escala como fue otra. Con una ocupación externa, la paz, se puede conseguir el cese de la guerra, y aún así, de forma matizada, porque puede haber ejercicios de resistencia por parte de algunos colectivos que no se sientan, digamos, amparados por el nuevo gobierno, porque a ese nuevo gobierno de ocupación o tecnocrático seguirá unas indicaciones que seguramente vienen marcadas desde fuera. Entonces seguramente se generará mucha resistencia interna, o puede haber resistencia interna a ese tipo de gobierno, porque la paz no se consigue solamente con la ocupación, la paz tiene que salir de dentro de la gente. Si la gente no está dispuesta a vivir de nueva forma, si sigue con el resentimiento de siempre, cualquier chispa puede hacerla estallar. Entonces, lo ideal no. Lo sensato sería buscar una paz por los que realmente están, no intentar forzar la paz desde arriba, porque ese tipo de movimientos de paz desde arriba no acostumbra a funcionar. No te acostumbra a decirse, no, es que Estados Unidos invadió Alemania y consiguió traer la paz allí y tal. Y es cierto. Pero Alemania venía con 70 años de más o menos de una tradición más o menos democrática, más o menos con división con ideas, con parlamento, etcétera. Y lo que fue interregno fue el nacionalsocialismo, que solo duró 13 años. Entonces, la tradición alemana en general venía de ahí. Ahí, en esas circunstancias, es fácil traer la paz. Pero es difícil traerla en una población que no está acostumbrada a ese tipo de procesos democráticos. No basta con cambiar la ley y aquello se convierte en un pacífico y próspero país centroeuropeo. Simplemente porque traigas una ley nueva o un gobierno de ocupación nuevo. Tienes que cambiar las costumbres, tienes que intentar suavizar los resentimientos e intentar crear un nuevo orden. La ocupación per se y más decisión de países de fuera no acostumbra a traer este tipo de resultados. Puede conseguir una paz, digamos, en el sentido de una guerra, pero no traer una paz que solucione el problema por mucho tiempo. Y eso es lo que muchas veces se olvida en este tipo de tratados. Pensamos que llega el tratado, ya pasó con Oslo, con Camp David, los acuerdos de Madrid, pasaron un montón de veces que existen acuerdos de paz, pero fallan porque no conocen o no son capaces de comprender, digamos, la idiosincrasia o las ideas o los valores que tienen, digamos, sus pueblos. Eso es el problema. Entonces, eso es lo que hay que estudiar, la implementación de esa paz. No solo el acuerdo en sí, que es de todas formas solo razonablemente optimista, por las razones que antes expuse.